Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Jueves 21 de diciembre del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias, con información que se ha generado hasta este momento en el país. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación, el desarrollo de las noticias. Atención, a las 11 horas con 42 minutos de este jueves se instaló la sesión del Pleno de la Corte Constitucional para analizar el pedido de admisibilidad del juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass, enviado por la Asamblea Nacional. El juez Manuel Viteri fue el encargado de elaborar el informe para conocimiento de los magistrados. Ricardo Bravo se encuentra en el organismo y nos tiene más detalles a continuación. Gracias, Mariela, amigas y amigos. Así es, nos encontramos en los exteriores de la Corte Constitucional, en donde por más de 30 minutos está reunido el pleno de este organismo. Ellos revisan el proyecto de dictamen que fue presentado por el juez Manuel Viteri respecto de la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Cabe señalar que este organismo está integrado por 9 magistrados. La ausente se trata de la jueza Pamela Martínez. En cuanto al procedimiento, se espera que en pocos minutos más el Pleno de la Corte Constitucional se pronuncien respecto del dictamen de admisibilidad o no de esta solicitud de juicio político. Ya en el trámite, una vez que la Corte Constitucional se pronuncie, este documento será remitido hasta la Asamblea Nacional. Se prevé que será la Comisión de Fiscalización de la Legislatura la que en los próximos días iniciará con el trámite de inicio tanto de la sustanciación del documento respecto a la solicitud de juicio político. En cuanto a las etapas de esta mesa legislativa, en primer momento recibirá las pruebas de cargo. Se espera que sea el legislador Roberto Gómez, el proponente de este juicio político, quien entregue todos los documentos en la Comisión de Fiscalización. Posteriormente, esta mesa legislativa recibirá las pruebas de descargo y en los siguientes días emitirá ya su dictamen mismo, que será analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros nos encontramos en los exteriores de la Corte Constitucional a la espera del pronunciamiento por parte del Pleno de este organismo respecto del dictamen de admisibilidad o no de la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Cabe señalar también que los medios de comunicación pudimos ingresar para efectuar algunas tomas de paso. Posteriormente fuimos retirados de la sala. Estaremos a la expectativa entonces de lo que resuelva el Pleno de la Corte Constitucional. Seguimos contigo, Mariela, con más información. Gracias, Ricardo. Desde la Corte Constitucional estaremos atentos de la información que se genere en las posteriores horas de este día jueves. Atención, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de suspensión condicional de la pena solicitada por la defensa del vicepresidente Jorge Glass. La audiencia se instaló esta mañana y en ella el segundo mandatario argumentó que por favorabilidad debían sentenciarlo a 5 años y no a 6 como ocurrió, con lo que cumpliría el requisito. No obstante, los magistrados calificaron como improcedente la solicitud en razón que dentro del proceso que se siguió por el caso Odebrecht se concluyó que hubo asociación ilícita y no se cumplen los requisitos que justificaron. El vicepresidente Jorge Glass continuará guardando prisión en la cárcel 4 de la ciudad de Quito. Cambiamos de tema. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, informó esta mañana que uno de los sospechosos detenido por la muerte de la niña Lohana Emilia Benavides fue hallado muerto en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca. Se presume suicidio. Este jueves fue encontrado en la cárcel el cuerpo de uno de los 3 detenidos sospechosos de la muerte de Emilia Benavides, la niña de 9 años cuyos restos fueron encontrados el pasado martes tras su desaparición registrada el viernes 15 de diciembre. En rueda de prensa efectuada la mañana de este jueves, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, precisó que se presume que el ciudadano se habría suicidado y dijo que la autopsia confirmaría o no dicha tesis. Mientras no conozcamos la información exacta que provenga de la autopsia, pues solamente podemos presumir que se trataría de un suicidio. ¿Sucede esto al interior de los centros de privación de libertad? Sucede. La secretaria de Estado señaló que este asesinato conmociona a toda la sociedad. Los depredadores sexuales conviven, ¿sí? Están presentes
muchas veces en las familias, están en las escuelas, hemos visto. Este es un caso que nos horroriza. Estos son los inmensos peligros que enfrenta la niñez. Y lo que podemos decir es que hay que prevenirlos y hay que castigarlos para que no queden impunes. Esa es la impunidad, alimenta el cometimiento de delitos. En ese sentido, sostuvo que estos hechos permiten medir la respuesta inmediata del Estado y se refirió a la formulación de cargos que había hecho la Fiscalía previamente. Mi parecer sí es ese, que se trata, en este caso, de un femicidio, porque existe una relación de poder. Asimismo, hizo referencia a las penas que son impuestas en el país por el cometimiento de estos delitos. Cuando sucede un crimen así, que conmociona, que nos rompe, que nos parte, creemos en la medida inmediata de endurecimiento de penas. 40 años son posibles de acumular cuando este tipo de delitos pues confluyen. 40 años no significan que si es que suben a 45, si es que suben a 50, se dejan de cometer estos delitos. La ministra de Justicia lamentó que se haya perdido una fuente importante que hubiese permitido el esclarecimiento de este suceso. Karel Sack, TVL Noticias. En noticias legislativas, la Comisión del Régimen Económico se allanó al veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la reactivación económica. Los legisladores aceptaron la propuesta del jefe de Estado para que los medios de pago electrónicos estén administrados por el sistema financiero privado. El informe no vinculante será debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana. Fue una votación casi artículo por artículo. El equipo económico de la comisión reorganizó las 16 observaciones que hizo el presidente de la República al proyecto de ley para la reactivación económica. En total, quedaron 14 grupos de reformas. Los legisladores se ratificaron en el texto aprobado por la Asamblea en lo relacionado a la obligación de entregar información de abogados y contadores a la unidad de análisis financiero. También en lo que tiene que ver con la reducción de los costos de los servicios bancarios que presten las entidades financieras. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la administración de los medios electrónicos de pago a cargo del sistema financiero privado, la mesa legislativa se allanó al texto enviado por el Ejecutivo. Franco Romero fue el encargado de presentar la moción. Deberíamos allanarnos al veto del señor presidente de la República, puesto que es la banca la que debería manejar los medios electrónicos. Nosotros no estamos para santificar un pacto que se ha hecho con la banca. Los asambleístas de Alianza País, Pavel Muñoz, Esteban Melo, Juan Lloret y Carlos Berman buscaron insistir en el texto aprobado por la Asamblea, en donde se eliminaba el traslado de los medios electrónicos a la banca privada, pero su postura fue rechazada con 7 votos, incluido el del oficialista Mariano Zambrano, vicepresidente de la Comisión del Régimen Económico. Si la intención del gobierno nacional es incentivar el uso y la masificación de medios de pago electrónicos, eso va directamente relacionado con los costos. Por otro lado, los legisladores aceptaron que las sociedades exportadoras que se dediquen a la producción de bienes y que reinviertan sus utilidades en el país tengan una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta. Así, con 11 votos quedó aprobado el informe no vinculante respecto de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley. El debate definitivo en el Pleno de la Asamblea Nacional será el próximo miércoles. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Asambleístas del ala correísta de Alianza País sugieren regular los costos por el manejo de los sistemas electrónicos de pago en el sistema financiero privado. Aquí las reacciones. Las dudas persisten en el ala correísta de Alianza País. Juan Cristóbal Lloret cuestiona los valores que actualmente cobra el sistema financiero privado por el uso de sus servicios. Pongo el ejemplo más básico que nos pasa comúnmente a los ecuatorianos. Cuando uno va a utilizar su tarjeta de crédito en un establecimiento, lo primero que le dicen, ¿usted va a pagar en efectivo? Si es que usted paga en efectivo, le hago un descuento del 6%. Si no, le cobra un 6% más. Que ese es el costo que asume ¿quién? El que está utilizando el medio de pago. De ahí que señala que estará en manos de la Junta Monetaria y Financiera fijar los costos por el uso de los sistemas electrónicos de pago. No se olvide que ahí hay alrededor de $300 millones de utilidad de la banca por el cobro de tarifas, el cobro del cajero, el cobro de la chequera, el cobro de la transacción, los pagos en línea, 50 centavos cada vez que usted tiene que hacer una transferencia electrónica. Esteban Melo es otro asambleísta del ala correísta.
Él cuestiona que el Ejecutivo, a través del veto, deja al Banco Central como única entidad autorizada para promover y gestionar el dinero físico, eliminando la referencia a la moneda electrónica y habilitando la participación del sistema financiero nacional. Lo que hace es enviarle todo el dinero electrónico a la banca. Creo que al final es el ciudadano el que debe tener la posibilidad de tener dónde elegir hacer esto. Por el momento, la decisión definitiva la tendrá el Pleno de la Asamblea Nacional si se allana al veto del Ejecutivo, que traslada los sistemas electrónicos de pago al Sistema Financiero Nacional, o se ratifica en el texto aprobado por la Asamblea, que insiste en que el dinero electrónico siga en manos del Banco Central. El debate definitivo será en el Pleno de la Asamblea la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, pero al volver información de la consulta popular. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Consulta popular. Este miércoles inició la impresión de las papeletas y documentos electorales que se utilizarán en la consulta popular y referéndum del próximo 4 de febrero. La impresión está a cargo del Instituto Geográfico Militar. 530 personas se encuentran trabajando en la producción y custodia de la impresión, que estará resguardada a través de 176 cámaras de vigilancia. El Consejo Nacional Electoral, en coordinación con el IGM, ha implementado una serie de características en el proceso para garantizar la inviolabilidad de las papeletas electorales. Estas son: fondo de seguridad, trama de seguridad única, fondo de seguridad anti-escáner, efecto anticopia, microtextos, código de barras y tinta reactiva a la moneda. Asimismo, dentro del proceso electoral, este miércoles venció la prórroga para que las organizaciones sociales se inscriban para la campaña por el sí o por el no del plebiscito. Además, desde este viernes 22 de diciembre ya se podrá averiguar por medio de la página web del CNE el lugar de votación y si el ciudadano es integrante de una junta receptora del voto. La Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Según Franklin Samaniego, vicepresidente de la mesa, la idea es que el texto pueda ser aprobado en enero del próximo año por el Pleno de la Asamblea Nacional. El proyecto reformatorio al Código de la Democracia incorpora 8 temas fundamentales derivados de las observaciones formuladas por los asambleístas durante la primera discusión en el Legislativo y las propuestas del Consejo Nacional Electoral, las propias agrupaciones políticas, las organizaciones sociales y la ciudadanía. Así lo afirmó el vicepresidente de la Comisión de Justicia, Franklin Samaniego. Como por ejemplo la conformación ya en la ley de los consejos consultivos para la participación de las organizaciones en los procesos electorales. Estos consejos ya han funcionado, los vamos a elevar a categoría de ley. En la conformación de las listas en donde hay binomios puedan determinarse en forma paritaria, o sea, un hombre y una mujer o una mujer y un hombre. Otra de las reformas necesarias dentro del Código tiene que ver con la transparencia de los procesos de rendición de cuentas y el uso de los bienes públicos. La responsabilidad y la corresponsabilidad entre candidatos y las personas que manejan los recursos y los fondos electorales. Durante el debate al interior de la Comisión de Justicia también hubo propuestas desde la oposición. El legislador social cristiano Luis Fernando Torres solicitó que se incorpore en el documento un artículo donde se establezca fondos estatales para las organizaciones provinciales. Artículo 43, que se añada uno, que sería el artículo 44, en virtud del cual se modifique el artículo 215 de la ley, a fin de que las organizaciones provinciales también puedan participar dentro de las asignaciones del presupuesto general del Estado, para lo cual se debería añadir la siguiente frase, al final, así como las organizaciones provinciales. Cabe recordar que la Constitución de la República en su artículo 117 prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones, por lo que estas reformas deberán ser aprobadas por la legislatura un año antes de los comicios seccionales de 2019. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Las demandas del sector palmicultor fueron conocidas al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. El tema que más preocupa son las deudas que mantiene el sector con Ban Ecuador, pues aseguran que los cultivos se ven afectados por la enfermedad del cogollo que ataca a las plantaciones, lo que a su vez genera menos producción.
La crisis que enfrenta el sector palmicultor fue tema de análisis en la Comisión de Soberanía Alimentaria, pues a partir de las afectaciones a las plantaciones de palma africana a causa de la enfermedad del cogollo, o conocida como PC, se han generado varias necesidades. David Vaca, agricultor, dijo que la entidad financiera del Estado, Ban Ecuador, debe otorgar un trato preferencial a este sector, pues la condonación de deudas no ha sido generalizado. Si tuvo 85 millones para poder trabajar y poder salir de la problemática, quizás no estuviéramos en este problema. Carlos Torres, también palmicultor, fue crítico con las iniciativas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de entregar maquinaria para sus cultivos. Según explicó, los tractores están en malas condiciones y ni siquiera existen repuestos. Entonces se les ocurre la gran idea a Almagav de recoger estos tractores y regalarlos, en el mejor de los casos, produciéndonos una diferencia. La situación de los agricultores que se encuentran en la central de riesgos por impago a sus créditos fue analizado por Nelson Rodríguez. Resuelva o vea cómo sacarnos de esa bendita central de riesgo, porque si no, de nada nos sirve reestructuraciones, de nada nos sirve que ustedes sigan dándonos leyes. Tras estas intervenciones, el asambleísta Lenin Plaza puntualizó las propuestas a favor de este sector, pues recalcó que no se puede desconocer el apoyo del gobierno nacional. Se está incluso preparando la minga agropecuaria, estamos tratando la ley de pesca, se viene la ley de fomento agropecuario. La palma africana es el cultivo símbolo de la provincia de Esmeraldas. De las aproximadamente 300.000 hectáreas sembradas en el país, 216.000 se encuentran en la provincia verde. Mariela Logroño, TVL Noticias. Alrededor de 1.400 ecuatorianos se estima que permanecen privados de la libertad en el exterior. De esa cifra, 300 están en proceso de retorno para cumplir su pena en su país natal. Así lo anunció la viceministra de Atención de Personas Privadas de la Libertad del Ministerio de Justicia, Liliana Guzmán. La funcionaria además señaló que a un mes de cumplirse un año de vigencia de la Ley de Movilidad Humana, gracias a la normativa ya existen beneficios. Más del 70% de las personas detenidas ecuatorianas en el exterior son relacionados con tipos de drogas, pueden ser distintas causas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como Ministerio de Justicia, en coordinación con la Cancillería, les damos el acompañamiento jurídico, mantenemos una sinergia, y luego a las personas que desean voluntariamente retornar a seguir cumpliendo su pena aquí en el país, también se les da ese apoyo. Actualmente nosotros tenemos como 300 solicitudes de ecuatorianos que voluntariamente nos han pedido iniciemos los trámites para seguir cumpliendo su pena. Por lo menos van a estar todavía en un contexto de encierro, pero para por lo menos seguir cumpliendo su pena, si quieren en su país de origen, si quieren en su país natal. 3 sismos de magnitudes entre 3.2 y 4.7 en la escala de Richter se registraron en las últimas horas en las provincias de la costa y de la Amazonía, sin que hasta el momento se informen víctimas o daños materiales. De acuerdo al Instituto Geofísico, el sismo de 4.7 grados ocurrió a las 4:52 de la mañana a una profundidad de 2.12 kilómetros en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí. Este movimiento telúrico es el segundo registrado en menos de 12 horas en la provincia. Horas antes, cerca de las 20:20 del miércoles, se sintió un temblor de magnitud de 3,2 grados a una profundidad de 1,59 kilómetros en San Vicente. En otro lugar, en Sucúa, provincia de Morona, Santiago, se registró un sismo de magnitud de 3.5 grados a las 19:44, según el Instituto Geofísico. Tiempo de una pausa, pero ya regresamos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Ecuador y España trabajarán de manera conjunta en la prevención de delitos penales y fiscales. Esto sobre la base de un tratado bilateral suscrito en el marco de la visita del presidente Lenín Moreno a España. En el marco de la primera visita oficial del presidente de la República, Lenín Moreno, por Europa, Ecuador y España acordaron trabajar juntos en la prevención, investigación, persecución y enjuiciamiento de delitos penales y fiscales mediante la suscripción del Tratado de Asistencia Judicial en materia penal entre la República del Ecuador y el Reino de España.
La actuación de las partes se hará de acuerdo a las legislaciones internas, así como en el respeto a los principios universales del derecho internacional, en especial de igualdad soberana, y la no intervención en asuntos internos, reseña el documento. Este es uno de los resultados de la reunión mantenida el pasado martes entre la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, y el ministro de Asuntos Externos español, Alfonso Dastiz. La asistencia legal mutua se prestará, aunque el hecho que la origine no sea punible según la legislación del Estado requerido. Sin embargo, si la asistencia se refiere a medidas de embargo, secuestro de bienes, inspecciones e incautaciones, incluidos registros domiciliarios y allanamientos, el Estado requerido podrá no prestar asistencia, según un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. El tratado consta de 25 artículos y entrará en vigencia 30 días después de la fecha de recepción de la última notificación a través de vía diplomática que comunique el cumplimiento de los requisitos legales para su entrada en vigor. Además, el instrumento podrá ser denunciado por las partes en cualquier momento mediante una nota diplomática, señala el boletín de prensa. Karel Sack, TVL Noticias. El próximo 31 de diciembre vencerán las preferencias arancelarias que otorga Estados Unidos para la comercialización de productos de Ecuador, además de otros países, y su no renovación preocupa al sector exportador. El Sistema General de Preferencias Arancelarias es un mecanismo que permite que alrededor de 300 productos ecuatorianos ingresen sin aranceles al mercado estadounidense, pero solo estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. El gobierno ha realizado una serie de gestiones con el fin de lograr su ampliación, entre ellas reuniones con la Cámara de Comercio, los integrantes del Consejo de las Américas, la Oficina de Comercio para el Hemisferio Occidental, el Departamento de Estado, comités de la Cámara de Representantes del Congreso e integrantes de fondos financieros. Estas reuniones se llevaron a cabo durante la gira del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, en septiembre. Los empresarios consideran importante la presencia de un delegado diplomático y ante la ausencia de una contraparte fuerte del Estado, el mismo ministro Campana encabezó el lobby político con su viaje. Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores, en los 3 primeros años sin el mecanismo se prevé una reducción de las exportaciones a los Estados Unidos de 269 millones. El SGP se concede en bloque. Si Estados Unidos amplía el beneficio, lo hace a todos o a ninguno. Por eso existe un frente de delegaciones oficiales de los países beneficiarios. Para el sector es clave un acuerdo comercial con el mercado estadounidense y la renovación del Sistema General de Preferencias. El año pasado, según información de la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos, ese país importó desde Ecuador unos 398 millones por productos protegidos con SGP. Entre estos se encuentran flores, excepto rosas, conservas de frutas, balanga, mangos, azúcar, entre otros. Cabe mencionar que el embajador de Estados Unidos acreditado en Ecuador, Top Chapman, ha reconocido en varias entrevistas a medios nacionales que existen barreras y que necesitan ser resueltas antes de avanzar en estas negociaciones. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El operativo de seguridad para los feriados de Navidad y fin de año está listo y coordinado por las instituciones de seguridad y control. Más de 40.000 policías se desplazarán por todo el país. Los controles de seguridad se extenderán también en las terminales terrestres. Lorena Espinosa con la información. Gracias, buenas tardes. 48.000 efectivos policiales resguardarán la seguridad de los ciudadanos durante los feriados de Navidad y fin de año. El operativo arranca desde las 12 de la mañana del viernes 22 de diciembre y se extiende hasta las 6 de la mañana del martes 2 de enero. Así lo dieron a conocer hace pocos minutos las autoridades de seguridad y control. En estos feriados habrá operativos en distintos ámbitos. Por ejemplo, la Policía Nacional hará control sobre la venta de material pirotécnico, sobre el expendio de bebidas alcohólicas, locales comerciales y también seguridad para los ciudadanos. Así también tenemos el portafolio de servicios que está ejecutando permanentemente la policía, como es de local seguro, espacio público, contacto ciudadano, las asambleas, el barrio seguro, el botón de seguridad y la capacitación que permanentemente damos. Como por ejemplo, el tema de los corredores seguros que estamos implementando a nivel nacional. Solamente en el DMQ, en el Distrito Metropolitano, tenemos dispuestos 700 personas para los 42 corredores identificados en donde existe aglomeración de gente, acude la gente a los diferentes centros comerciales, donde damos la prestación de servicio para que el transporte público también tenga presencia policial. Los controles también se extenderán a las vías de todo el territorio nacional. El viceministro de Transporte informó que el 89% de la red vial estatal se encuentra en buen estado y que el 11% restante tiene dificultades.
El Ministerio, a través de su cuenta de Twitter, es decir, @Obras Públicas, viene informando de manera diaria, inclusive por periodos de tiempo entre la mañana, tarde y la noche, el estado de la red vial estatal. Ahí pues los ciudadanos y los propios medios podrán obtener información necesaria sobre el estado de la red vial estatal y aquellos puntos o aquellas zonas en las que la circulación se dificulta o se suspende, incluso por condiciones adversas que podrían ser de carácter climático o por consecuencias de algún efecto de la naturaleza. Entonces, desde la Agencia Nacional de Tránsito también se informó que más de 9.000 agentes realizarán controles preventivos en las terminales terrestres. Lo fundamental, ¿cuáles son los controles que se van a realizar? En terminales terrestres, el control de las unidades. ¿Qué es lo que se controla? Que estén en buen estado, que no tengan llantas lisas, las plumas en funcionamiento, la carrocería en buen estado, que tengan el conductor, la licencia de conducir profesional, los puntos que le permitan conducir el vehículo y también, obviamente, lo relacionado al permiso de operación de las unidades de transporte que van a circular. También se hará los controles de alcoholemia y también, evidentemente, que se respete la tarifa que está establecida para la circulación de los vehículos. El operativo de seguridad también incluye una campaña sobre el uso de material pirotécnico y sobre todo la prevención en niños. Por ello, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para tener corresponsabilidad y evitar desgracias en estos dos feriados. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Lorena, por información desde el ECO 911. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en la sintonía de la Televisión Legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.